Decreto presidencial el hecho de ordenar para que a partir de el próximo 29 de octubre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México reduzca operaciones de 63 a 52 operaciones. En fin, de las autoridades aeronáuticas es reducir las operaciones de 52 a 43 operaciones por hora. Operaciones, despegues y aterrizajes. Hay mucho movimiento, mucha inquietud, por ello hemos invitado al capitán Ángel Domínguez Catzín, él es presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México, para que nos ayude a entender la envergadura de esta determinación. Capitán Ángel, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Al contrario, Pepe, muchísimas gracias por el espacio y también quiero aprovechar para saludar a tu auditorio. Muchas gracias. Gracias Ángel. Capitán, hay quien dice, esto es una presión del gobierno federal para obligar a las aerolíneas a volar desde el aeropuerto Felipe Ángeles, donde no digo que no se paran ni las moscas, no, sí, desde luego que sí, pero no tantas como quisieran. Mira, Pepe, a mí no me gustaría pensar que es una presión, ¿no? Cuando el tema del cabotaje, sí, hace poco, sí. También se decía que era una presión para que las aerolíneas se movieran al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Yo creo que Felipe Ángeles es un aeropuerto que poco a poco tendrá que ir haciendo su mercado. Por cierto, el administrador de ese aeropuerto tiene que hacer su trabajo y buscar crecer su propio mercado. Yo creo que aquí lo interesante es ver más bien qué quiere el gobierno federal de su aviación, ¿no? Y lo digo por lo siguiente, han sido un año en donde hemos visto estas medidas unilaterales, por así decirlo, por parte de la Agencia Federal de Aviación Civil, ¿no? El tema de la carga, el tema de 62 a 52, ahora de 52 a 43. Entonces, más bien habría que preguntarle al gobierno federal hacia dónde quiere que llevemos la aviación mexicana. Argumenta el gobierno federal, lo ha dicho el vicealmirante Tiscareño, el encargado del aeropuerto de la Ciudad de México, que es necesario, que el aeropuerto ya no aguanta, que ya no aguanta el tráfico y la atención al pasaje es deficiente y además se vuelve peligroso tener tantos vuelos. ¿Cuánto me dirás? Hace un año teníamos 62 operaciones, se bajaron a 63 52 y ahora 43 a partir del 29 de octubre. Es un 30%. Así es. Y mira, hay que dividir esto. El vicealmirante Tiscareño, claro que tiene razón en una parte. Las terminales, sobre todo la Terminal 1, es una terminal que tiene 70 años y no se le ha dado mantenimiento ni remodelación. Yo tengo 70 años. ¿No? Es y muy, no me han dado joven, mantenimiento. ¿no? Bueno, más o menos. Pero a ver, en esa parte el vicealmirante, sí, claro que tiene toda la razón, Pepe. El gobierno federal necesita modernizar y poner a punto la Terminal 1 del aeropuerto internacional. Pero necesita dinero. Exactamente. ¿Y quién le va a entrar? Porque el gobierno no le va a entrar, porque gastó mucho dinero en el aeropuerto Felipe Ángeles y no hay con qué querer. Pero fíjate que se vuelve bien interesante. El AICM hoy no tiene de lo que comen todos los aeropuertos, que es el TUA. El día de hoy, el TUA del AICM se va para pagar los bonos de la cancelación. El TUA es el impuesto que usan los viajeros, ¿no? No es un impuesto. El uso del aeropuerto. Es la tarifa de uso aeroportuario. Correcto. Que en cualquier grupo aeroportuario normal, como OMA, el Grupo Aeroportuario del Pacífico, ese dinero se lo quedan los aeropuertos. Y la ley de aeropuertos es muy específica cuando dice que ese dinero lo deben de utilizar los aeropuertos para mejorar la infraestructura, para darle mantenimiento, para actualizar. ¿Y el TUA del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Se va a pagar los bonos de la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Entonces, pues claro que el vicealmirante Tiscareño no tiene los recursos que le daría, si se quedara él con su TUA, claro que tendría los recursos suficientes para darle mantenimiento a la Terminal 1 y no estaríamos hablando de tener que reducir los vuelos. Y ahora está la otra parte. Una parte es la terminal, que en eso yo le doy toda la razón al vicealmirante Tiscareño. Es una terminal antigua que se le debe dar mantenimiento y acondicionado. Mantenimiento mayor. Mantenimiento muy mayor, ¿no? Las salas de espera no están diseñadas para las aeronaves que el día de hoy atracan en esta Terminal 1. Pero ahora vamos del otro lado, en el tema de las operaciones. El decreto menciona que la Agencia Federal de Aviación Civil hizo un estudio de la mano de servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano, el CENEAM, los controladores de tránsito aéreo. Y mencionan en el decreto un tema de seguridad. Y aquí es muy, muy importante dejarle claro a la sociedad mexicana que el espacio aéreo mexicano es seguro.
Y es seguro porque la seguridad la garantizamos tanto los pilotos como los mismos controladores de tránsito aéreo. Entonces, en el lado aire, yo no creo que haya un tema de seguridad y me parece que debemos de ser claros con la sociedad mexicana. Es decir, ¿cuántas operaciones puede aguantar el aeropuerto en tema de seguridad aérea? Pues mira, en tema de seguridad aérea, con las 52 operaciones que tenemos el día de hoy, no ha pasado absolutamente nada. ¿Y con las 60 y tantas que había antes? Tampoco. Incluso, soy un poco más puntual, hace un año, seguramente tú te acordarás que hubo algunos eventos de algunas idas al aire, algunos temas de que una aerolínea tuvo un tema de que casi una aeronave pasó muy cerca al aterrizaje de otra, y nos reunimos, la subsecretaría del Transporte realizó unas mesas de trabajo y se hicieron algunos acondicionamientos y algunas adecuaciones de carácter técnico que garantizó que se terminaran esos reportes en materia de seguridad. Lo que a mí me sorprende el día de hoy es que tanto la Agencia Federal de Aviación Civil como el CNEAM digan que no, que mejor siempre sí 43 operaciones. Yo creo que hay que hacer un estudio más profundo e invitando a la industria que participe en este estudio. A eso voy, justamente porque la industria ya se le pusieron los pelos de punta, porque están hablando de cancelaciones hablan de miles de vuelos incluso que ya están vendidos. Entonces, ¿qué va a pasar en ese punto? Porque independientemente de la empresa o los daños que puedan sufrir las empresas, que es muy importante, más importante aún es la molestia y el daño económico para los usuarios. Definitivamente, y yo creo que es algo que pocas veces le ponemos atención y son a quienes más afectamos con nuestras decisiones en la industria de la aviación, el usuario, ¿no? El día de hoy, si tú vas a salir de vacaciones en diciembre, pues ya no te arriesgues porque no sabes si el boleto que compras hoy para volar en diciembre, en 2 semanas, no sabemos porque tampoco sabemos cuáles van a ser estos famosos slots que van a retirar. En una de esas, el vuelo que tú compres hoy te lo cancelan en 2 semanas. Entonces, aquí el trabajo que se tiene que hacer es mucho más profundo y es lo que nosotros hemos venido diciendo. Reglas claras para todos, tanto para la autoridad como para quien invierte su dinero en esta industria, que es una industria compleja, y mucho más allá, evidentemente certidumbre para nosotros, quienes trabajamos en esta industria, y el público usuario, que siempre resulta ser el más afectado. Aeroméxico y la Cámara Nacional del ramo aeronáutico están comentando, criticando la decisión del gobierno de rebajar justamente el número de vuelos por hora de operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Es rechazada por el grupo Aeroméxico, por la Cámara Canaero y por la IATA. La IATA, correcto. Y te voy a decir por qué por la IATA. También es muy interesante. ¿Se pueden amparar? Definitivamente que se pueden amparar, no solo ellos, seguramente también algunas asociaciones sindicales, es decir, los trabajadores, podrían buscar algún amparo porque eso es una afectación directa a la fuente de empleo. Sí. Pero ¿por qué la IATA está tan molesta? Que vale la pena hacernos esta pregunta y contestarla puntualmente al público usuario. El tema de los slots se debe de realizar a través de un comité de operación y horarios que debe de tener todos los aeropuertos que están saturados como el Benito Juárez. Y se debe de llevar unas reglas que implementa la misma IATA, la Organización Internacional de Aerolíneas, ¿no? Que se llama, esta metodología de operación y horarios es un documento muy puntual que es la WASG, que te da las directrices de cómo repartir los slots en los aeropuertos. Esas medidas, ese comité de operación y horarios, no fue buscado ni participó en esta reducción. ¿No fue consultado? No fueron consultados. Muy bien. Por eso es grave cuando decimos que la decisión que ha tomado la Agencia Federal de Aviación Civil es unilateral, porque solamente ha informado que se reduzca el número de operaciones. Y se necesita hacer un estudio mucho más profundo. Y si después de hacer ese estudio más profundo nos arroja que sí hay que hacer la reducción, la misma IATA tiene las maneras de cómo hacerlo. No lo puedes hacer en una temporada. Estamos a menos de 2 meses de empezar la temporada alta de invierno y la IATA por lo regular te pide que lo hagas con 1 año de antelación. Pues capitán, te agradezco mucho el que nos hayas acompañado y ayudado a entender el contexto de esto que ya es un decreto presidencial ordenando que a partir del 29 de octubre próximo, ya venidero, víspera de la temporada alta del turismo de fin de año, reducir las operaciones de 52 a 43 despegues y aterrizajes por hora, cuando hace un año teníamos 63. Correcto.